Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Hola, amado. Dios te bendiga. Jesús les dijo estas palabras a sus discípulos cuando los estaba preparando para la crucifixión. Él les dijo que él iba a regresar al Padre, pero dijo, no os dejaré huérfanos. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una promesa cumplida en el día de Pentecostés. Bueno, en realidad en la resurrección. Porque una de las primeras cosas que Jesús hizo cuando resucitó fue soplar el Espíritu Santo en sus seguidores. Nosotros tenemos al Consolador, el Espíritu Santo. Pero en este pasaje tan lindo que yo te he leído, hay una parte que casi nadie ni predica, ni enseña, ni señala, incluyéndome a mí. Y hoy quiero ministrarle a esa parte. Dice que el Consolador nos enseñará todas las cosas, o sea que nos va a guiar mientras vamos caminando en el Espíritu. Pero también dice que nos recordará todo lo que Jesús o el Padre nos ha dicho. Recordará lo que nos ha dicho. El recordatorio. El Espíritu Santo tiene el ministerio de ser el recordatorio. El que nos recuerda lo que ya Dios nos había dicho o enseñado. Pero, ¿y si Dios no te ha dicho nada? Yo no creo que existe esa posibilidad, porque nuestro Dios es un Dios vivo, y Él habla y se revela. Dios habla, pero la manera que nos habla ha cambiado a través de los siglos. Por ejemplo, en el libro más antiguo de la Biblia, el libro más antiguo de la Biblia es Job. No es Génesis, es Job. En Job, capítulo 33, tiene una disertación bien linda, bien peculiar, bien preciosa, acerca de cómo Dios habla. El problema con el libro de Job es que aunque está en la palabra de Dios, no todo es palabra de Dios, porque no es Dios el que habla. Lo que yo te voy a leer lo dijo uno de los amigos de Job. Si no conoces la historia, Job se enfermó. 3 amigos vinieron a visitarlo, se sentaron alrededor de él y empezaron a juzgarlo o a decirle por qué él estaba enfermo y por qué estaba en esa desgracia que él estaba. Cuando desde el principio del libro, Dios establece que Job era un hombre justo y recto como ninguno. Dios no encontró falta en Job. Y el propósito del libro, al final nos enteramos, es que Dios está explicándole a la raza humana que Él no tiene que darle explicaciones a nadie. Él es Dios, Él es soberano. Y nadie tiene derecho a reclamarle a Dios porque a mí se me ponchó la goma si yo soy buen cristiano y doy mis diezmos. Tú no tienes derecho a reclamarle a Dios porque aún al hombre justo y recto como ninguno le puede llegar la calamidad. Entonces dentro del libro de Job hay varias joyas preciosas espirituales, pero hay que escudriñarlo y leerlo y entenderlo y saber que los que están hablando no necesariamente representan a Dios. Y por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el maestro por excelencia, discernir y ver qué es y qué no es. Porque aunque hablaron muchas cosas que son conocimiento común y sabiduría humana, no necesariamente son palabras de Dios. Pero yo voy a examinar este bello pasaje porque Dios habla. Y mira a ver si tú te identificas. Dice Job 33. Voy a leer del 14 al 16. Dice: sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende.
por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Como ya te dije, este es el libro más antiguo de la Biblia y ellos no tenían Biblia. Y Dios les hablaba a aquellos que lo buscaban, porque cuando Jesús dice, el que busca encuentra, el que pide recibe, el que toca se le abre, eso no es una verdad nueva. Eso es Dios, esa es la naturaleza de Dios desde el principio de los principios. Dios quiere ser hallado. Dios busca al hombre. Dios quiere comunicación, comunión, intimidad con el ser humano. En aquellos días, como no había Biblias que leer, Dios se les revelaba por sueños. Dicho sea de paso, en estos días también. En los postreros días, vuestros ancianos soñarán sueños. Una de las manifestaciones de un don profético es soñar. Dios habla a través de sueños. Eso lo sabemos, lo vemos en José. La vida de José, el soñador, de hecho se le llama el soñador. Entonces, tómale atención cuando tú duermes o cuando te estás quedando dormido y estás hablando con Dios. Porque yo me imagino que cuando te estás quedando dormido, y si no lo haces, te aconsejo que lo hagas, tú empiezas a hablar con Dios y encomendar tu alma a Él y pedir perdón de las cosas que hiciste o no hiciste o dejaste de hacer y las cosas que dijiste o debiste de haber dicho, y ahí te quedas dormido, y en esa transición Dios te ministra, y quizás en ese momento tú no lo oyes porque te estás quedando dormido, pero cuando llega el momento oportuno, de la nada sale una sabiduría que es divina. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos recuerda todo lo que Él nos dijo. Quizás tú no te recuerdas aquí, pero te recuerdas en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios le habla a tu espíritu. ¿Viste qué lindo? No se te olvide leer un pasaje bíblico, leer un salmo, cantar un himno y encomendarte a Dios cuando te acuestas a dormir. No importa lo cansado que estés. Bendito sea el Señor. En ese mismo capítulo hay un versículo que a mí me perturba. El versículo 19, este mismo hombre está disertando y dice, acuérdate que 2 o 3 maneras habla Dios. Y dice, una de las maneras que Dios habla es, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Y este hombre se salió del Espíritu y habló algo que nunca fue de Dios. En su religiosidad, él juzga a Job, porque ellos se creían que era imposible que un hombre justo se pudiera enfermar. Esa mentira todavía está viva en nuestros tiempos. Yo he confrontado eso en muchas maneras, en muchos lugares. Te voy a decir por qué no es cierto. Primero, porque ninguna enfermedad viene de Dios. La enfermedad viene de que Adán y Eva desobedecieron a Dios. La raza humana completa desobedeció a Dios en el jardín. Y la raza humana completa recibió las consecuencias de esa desobediencia. Yo me enfermo por varias razones. Primero que nada, porque Adán y Eva me hicieron perder y destituir la gloria de Dios. Segundo, porque la naturaleza pecaminosa que heredé de ellos me hace pecar. Y por pecar, estoy hablando de fumar, comer en exceso, beber licor, tomar droga, comer mal, comer una dieta desastrosa. Todas estas indulgencias, pasiones carnales, lujurias, no solamente de los ojos, sino también de la boca, han hecho que la raza humana se enferme. No solamente está enfermo el espíritu, no solamente está enferma la alma, se enferma la mente y se enferma el cuerpo. Porque como somos seres humanos, nuestro medio ambiente está corrompido, está corrupto, está saturado de
cosas, no necesariamente espíritus, bacterias, virus. Esto del COVID nos ha enseñado lo vulnerable que somos como raza humana. El clima. Mira, cuando yo era joven, me creía muy machito. Si mi mamá me decía que sacara la basura y hacía frío afuera, yo no me ponía un abrigo. Yo soy un macho cubano. A mí el frío no me afecta. Y cuando entraba, salía, echaba y volvía para adentro, al otro día me amanecía con un resfriado. ¿Qué fue el pecado del machismo? No, fue la brutalidad de salir en el frío sin un abrigo. Y a veces salía hasta con el pelo mojado. Y como soy un ser humano, soy vulnerable a lo que ya está sucediendo en el mundo. Y yo no le puedo echar la culpa a Dios por enfermarme. Ni nadie me puede decir que yo estoy enfermo porque Dios me maldijo o me castigó. Lo que me castiga es mi propio estilo de vida. Si tú comes demasiada grasa, un día tu corazón va a decir, basta, hasta aquí llegué yo. Y no tiene nada que ver con Dios castigándote. Espero que me estés entendiendo. Además, mi Biblia me dice que yo me enfermo y aunque yo ande por valle de sombra y de muerte, Él está conmigo, por eso no tengo temor. Si tuviera temor, es porque no camino en el perfecto amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque yo ande por valle de sombra y de muerte, el perfecto amor ha echado el temor, y su vara y su cayado me dan aliento. Él prometió, Salmo 91, con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré, lo sanaré y le manifestaré mi salvación. Pero hay angustia. Y Él no es el que causó la angustia y Él no es el que causó el valle de sombra de muerte. Al contrario, Él promete que cuando nosotros caigamos ahí, aunque sea nuestra culpa, Él va a estar ahí con nosotros. Ese es el Dios de la Biblia. El que este hombre habló es el Dios de la religiosidad. La religiosidad siempre está buscando culpa en ti. Fíjate, son pocos los pastores que yo escucho que hablan de maldad, de pecado y de castigo y se señalan a ellos mismos. Y si yo sigo así, me va a llevar el diablo. No, siempre es contigo. Y si tú sigues así, te va a llevar el diablo. ¿Quién rayos eres tú para decirle a un redimido de Jehová que va a parar en el infierno? Cuando eso le toca a Dios Padre, a Jesús que es el juez y al Espíritu Santo que me redarguye todos los días, porque Él es el que me guía a toda la verdad. Entonces, esta palabra, aunque está en la Biblia, no es confiable. Por eso, al final del libro, Dios regaña a esta gente y le dice a Job, ora tú por ellos. Interesante. Esta gente vino a ver a Job que estaba enfermo y ellos no oraron por Job. Lo que hicieron fue juzgarlo. Nosotros no estamos llamados a juzgar al que está mal, enfermo, caído, divorciado, lo que sea. Estamos llamados a orar por él y a amarlo, rescatarlo. Este próximo versículo en el mismo capítulo, y lo dice este mismo hombre, porque esto es lo interesante del libro de Job, que una persona, hablan varias personas, pero los tres amigos de Job hablan y dentro de lo que hablan hay algo que tiene sentido espiritual y entonces dicen algo que no tiene nada que ver con el espíritu de Dios, sino con el espíritu del hombre, la religiosidad o la lógica humana. Y tú estás llamado a leerlo, estudiarlo, escudriñarlo y pedirle al Espíritu Santo que te guíe a toda la verdad. Y cuando tú lo lees, lo examinas, lo piensas, lo meditas, un día el Espíritu Santo te lo recuerda. Lo que yo te acabo de ministrar, si algún día tú te encuentras en un hospital o un hijo tuyo, Dios no quiera, tu compañera de vida, tú te vas a acordar, porque ese es el trabajo y el ministerio del Espíritu Santo. Te vas a acordar que ese que te está pasando no es por pecado. Al contrario, que esa situación que tú estás pasando, lo único que puede hacer es acercarte más a Dios, porque Dios no te deja ni te desampara
cuando tú entras en un momento de dificultad, de aflicción, de desgracia, de enfermedad. Dios está ahí contigo. Y el Espíritu Santo te lo va a recordar. ¿Cómo habla Dios? Bueno, yo creo que ya te está hablando. Dios habla a través de su palabra. Cuando dice en el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento, está hablando de su presencia y de su palabra. Las palabras que yo os hablo, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Te estoy llevando a que escudriñes la palabra, a que la medites, la examines y la pienses. Porque entonces se queda en tu espíritu y cuando tú necesites esa palabra, el Espíritu Santo te la recuerda. ¿Viste qué bravo este Espíritu Santo nosotros es tremendo, es espectacular, lo máximo, bendito sea el Señor. Hay otra que él habla. Y esta a mí me gusta en cantidad, porque este hombre profetizó. Él no sabía lo que estaba diciendo, pero por cuanto estaba disertándole a un siervo de Dios, Dios pone una palabra profética en su boca. Escúchame bien. Caifás, que era el sumo sacerdote de los fariseos y los escribas y toda esa gente que quería matar a Jesús, por cuanto estaba en la posición correcta, profetizó que era necesario que alguien muriera por el bien del pueblo. Y la Biblia te lo dice. Y profetizó por cuanto era el sumo sacerdote. Estaba totalmente endiablado y quería matar a Jesús, pero estaba en una posición espiritual donde el espíritu de la profecía, el Espíritu Santo, podía usarlo para hablar. Y este es el caso con el próximo pasaje. Es un poquito largo, pero está precioso. Y acuérdate que este hombre está disertando acerca de 2 o 3 maneras que habla Dios. Y entonces dice esto acerca del ser humano. Porque el ser humano, Job estaba diciéndole a ellos, yo no soy culpable de nada de lo que ustedes dicen. Y eso a ellos les enojaba. Ellos querían que Job fuera culpable, porque eso justificaría su enfermedad. No podían decir que fue Dios. Y en sí no fue Dios, pero fue Dios el que permitió. Porque no se mueve ni la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Acuérdate que todos tus cabellos han sido enumerados. Y esto es algo difícil de entender, pero Dios quiere que tú lo conozcas y lo entiendas. Dice así. Y leo a la letra. Lee conmigo. Esto está precioso. Una tercera manera. Le dice, el hombre está. Una soñando, teniendo sueños. Y la otra pasando tribulaciones y aflicciones. Job 33, 23. Job 33, 23. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber. Un elocuente mediador, ese es Jesús. Este hombre empieza a profetizar de algo que él no entiende, porque esta es la verdadera manera que Dios le habla a la raza humana, le habla al hombre. El verbo, la palabra de Dios, se hace carne. Un elocuente mediador. Que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro o ir al infierno, que halló redención y anuncia que viene un redentor, que viene un elocuente mediador que nos va a redimir. Y entonces dice lo siguiente, si un ser humano se encuentra con este elocuente mediador, que nos revela las buenas nuevas de salvación, dice, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Eso se llama nacer de nuevo, que es lo que tú y yo hicimos, nos convertimos a Cristo, hemos nacido de nuevo. Y entonces continúa y dice, desde ese momento en adelante, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, con gozo, y restaurará al hombre su justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje es preciosamente profético. Esto es bello y me encanta.
y restaurará al hombre su justicia. Y entonces dice, Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, arrepentimiento de pecados. Esto es un plan de salvación espectacular. Y entonces concluye diciendo, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz, restituidos a la gloria de Dios. Después de que el hombre dijo lo de los sueños, y lo de los sueños es verdad, pero tú no puedes vivir de sueños. Tú tienes que vivir de la palabra de Dios. De cierto os digo. Esa es la palabra por la cual vivimos. Que hay manifestaciones de visiones y profecías y sueños, claro que sí, están en la Biblia. Pero la palabra certera es lo que está escrito por un o acerca de un elocuente mediador. Ese elocuente mediador vino, se llama Jesús. Y le dijo al hombre que hemos sido redimidos. Y cuando nos arrepentimos y aceptamos esa redención, nacemos de nuevo. Y si fallamos, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo que este hombre usó el plan de redención para juzgar a Job. En vez de decirle, mira, yo no te vine a juzgar, vamos a orar a Dios, yo voy a orar contigo, para que encontremos los dos redención y perdón de pecados y restauración. ¿Cuántos religiosos no hacen eso? Tienen una buena palabra con una mala actitud, mandando a los redimidos de Jehová al infierno, como si ellos fueran los jueces. Yo he tratado en toda mi vida cristiana de no hacer eso, porque yo he leído la Biblia. Y Jesús, mi rabí, mi maestro, me enseñó, no juzgues para que no seas juzgado, porque con la medida que tú mides, con esa misma medida, con esa misma vara, tú vas a ser medido. Y por lo tanto yo prefiero no juzgar para juicio, sino amar para misericordia. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Si tú siembras juicio y castigo, tú cosechas juicio y castigo. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y entonces dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo. Gracias. Y por supuesto, yo no estoy diciendo que vamos a tolerar el pecado. Nunca. Vamos a corregir con amor al pecador y dejarle saber que hay un elocuente mediador. Que si él viene a ese elocuente mediador, él le dirá que Dios ha tenido misericordia de él y puede nacer de nuevo. Y el arrepentimiento trae salvación. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. El arrepentimiento trae transformación. Cuando se arrepienten, el Espíritu Santo, el Consolador, los guiará a toda verdad. Y entonces ahora regresamos al tema, que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que Jesús nos ha dicho. Mira qué interesante, yo estoy seguro que a ti te sucedió esto. Cuando yo me convertí, una de las primeras cosas que el Espíritu Santo hizo fue empezar a recordarme todas las situaciones en las cuales yo me había metido y de algún modo o manera clamé a Dios y Dios me salvó. Dios me sacó de esa. Empecé a darme cuenta que aunque yo era un muchacho perdido, que dudaba, cuando yo oraba o clamaba, Dios se metía en el asunto, me libraba, me sacaba. Cuando rezaba, nada sucedía. Yo fui criado católico, apostólico y romano. Y dejé de serlo porque eso no tiene efecto. Pero en muchas ocasiones, de mi angustia, de mi situación,
desde el lodo cenagoso, clamé a Jehová y algo sucedió. Y como yo estaba ciego espiritual, no lo vi. Pero cuando me metí en problemas de nuevo, lo volví a hacer. Y después que me convertí, el Espíritu Santo me recordó que de algún modo o manera Jesús estuvo conmigo antes de la fundación del mundo, por lo menos de mi mundo. Cuando me convertí, el Espíritu Santo me lo recordó. Ahora, yo quiero que el Espíritu Santo tenga material que recordarte. Así que te voy a exhortar, una vez más, a que leas la Biblia. Esto no lo sabe mucha gente. Esto me lo enseñó a mí Dios hace muchos años. Y además de enseñarme cómo leer la Biblia, me enseñó algo acerca del carácter y personalidad de Dios que me asusta. Yo espero que a ti también. Porque mucha gente se cree que Dios es un muñequito lindo que ama a todo el mundo. ¡Ay, pobrecito! Y hay personas a quienes Dios, en su sabiduría y su conocimiento, que es omnipresente y omnisciente, no quiere que sean salvos. Yo he venido a entender, por este pasaje que te voy a leer, te voy a enseñar cómo leer la Biblia y te voy a enseñar algo acerca de Dios que mucha gente no conoce. Que hay personas a quienes Dios le pone un puntapié para que se caigan. ¿Por qué? No sé. Pero te traigo a memoria el faraón de Egipto, que cada vez que veía los milagros y las plagas que traía Moisés, él quería arrepentirse y Dios le endurecía el corazón. Wow. Yo te puedo decir por qué, porque Dios me lo reveló. Pero esa es otra predicación. Esa te la debo. Quédate en sintonía, porque yo te debo un montón de predicaciones. Bendito sea el Señor. Dice así este pasaje, y leo a la letra. Léelo conmigo. Isaías 28, del 9 al 13. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Eso es una palabra profética, eso se cumple en el Nuevo Testamento. Entonces dice, así es como se estudia la Biblia. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Así como nosotros estudiamos la Biblia. Cuando tú tienes un buen predicador, un buen maestro, él te está predicando un tema y te cita lo que hizo Elías, lo que dijo Pablo, la experiencia de la samaritana. Y es un poquito aquí y un poquito allá. Versículos sobre versículos, comparando y confirmando los unos con los otros. Y entonces dice el versículo 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Eso está hablando acerca de las lenguas, el bautismo en el Espíritu Santo, que viene un derramamiento donde va a haber una palabra en nuestra boca. Acuérdate que en los postreros días vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Dios pone una palabra en tu boca. Verso 12. A los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Y ahí está hablando acerca de los fariseos, los saduceos, los escribas, esa gente, filósofos religiosos que no quisieron aceptar a Jesús, porque Jesús vino a congraciarse y a ganarse a los pecadores y a la gente de mala reputación, al vulgo, y ellos se ofendieron. Y les molestaba que Jesús dijera, venid a mí los que estéis trabajados y cansados. El pueblo de Israel, Dios le ofreció reposo. Y ellos se creían que el reposo era un día. Y al que rompía el día, lo acribillaban, lo maltrataban, hasta los mataban. Porque no había en ellos misericordia. Y el Señor dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado. Y ellos en vez de darle reposo, le daban castigo. Por lo tanto, sobre este pueblo, sin juicio, sin misericordia, se hará sobre aquel que no practica misericordia. Seguimos leyendo. La palabra pues de Jehová les será a ellos mandamiento tras mandamiento,
mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Y a mí esto me atemoriza, que la misma razón por la cual yo amo la Biblia y me encanta estudiarla, escudriñarla, leerla, que un versículo aquí, un versículo allá, un tema por aquí, un tema por acá. Tú tomas un tema como la fe o el amor o la paciencia y empiezas a buscar los versículos y las experiencias de distintos hombres de Dios y ves uno aquí y uno allá. Y eso es lo que nos hace a nosotros más fuertes espiritualmente y hace que la Biblia sea entretenida. Es precioso estudiar la Biblia. La misma razón por la cual yo amo estudiar la Biblia, ellos por esa misma razón van a caer de espaldas y van a ser quebrantados, enlazados y presos, porque no van a entender que renglón sobre renglón y mandamiento sobre mandamiento. ¿Cuántas veces nos has encontrado con predicadores llenos de ira y autojustificados mandando gente al infierno y lo único que saben son 3 o 4 versos bíblicos acerca de los pelos, todo, y la mayoría en el Viejo Testamento? No te vestirás así, no comerás esto, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Y se confunden y caen de espaldas, quebrantados, enlazados y presos. Por eso hay tantos pastores, yo he conocido tantos pastores, pero gente resabiosa, llena de maldiciendo a los pecadores y juzgando al pueblo de Dios, y aún dentro de la iglesia, después que tú eres redimido, lavado con la sangre de Cristo, están buscando el pecado para mandarte al infierno, en vez de señalarte a la palabra de Dios para que tú te llenes de luz y seas luz. Reposo alcanzado. Se supone que cuando yo salga del mundo y venga a la iglesia, encuentre reposo, no rechazo y condenación. Y esas personas que lo predican, tarde o temprano, se caen. Terminan enfermos, divorciados, sus hijos descarriados, la esposa, si no se divorcian, la esposa totalmente infeliz, en miseria económica y espiritual. La misma palabra que a ti y a mí nos trae gozo y salvación y libertad, hay personas que Dios la usa para ponerle un trabapié y que caigan de espaldas. Y eso a mí me asusta. Debería asustarte a ti también. Asegúrate de quedarte en el bando de la misericordia y la verdad, porque ese es el Espíritu de Dios. Misericordia se hará con aquel que hace misericordia. Amor tendrá Dios con aquellos que tienen amor, aun para aquellos que no se lo merecen, porque amar a uno que se lo merece es fácil. Amar a uno que está mal, ese es el corazón de Dios, porque Cristo no murió en la cruz por mí y por ti cuando éramos justos y rectos, sino cuando estábamos perdidos en nuestros pecados. Ahí fue donde la misericordia nos encontró, y en nuestro llamado encontrarlos a ellos con cuerdas de amor y de misericordia, para que encuentren salvación. A aquel elocuente mediador muy escogido, que vino a dar las buenas nuevas de que Dios ofrece misericordia, y que si tú te arrepientes de tu pecado, tú comienzas una vida nueva, naces de nuevo, y entonces vas a caminar en la luz. Trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de Jesús, la luz del mundo. Y el que en él cree no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mira qué linda la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Te voy a dejar con una asignación. Lee la palabra de Dios. Abre la Biblia. Encomiéndate a Dios. Habla con Él y entonces deja que Él te hable a ti. Y abre la Biblia. En los Salmos, en el Nuevo Testamento. Y lee, empieza a leer unos pasajes. Pasa la página. Y cuando encuentres un versículo, un pasaje que te habla, que el pasaje, el Espíritu Santo lo usa para hablarte, ese es Dios hablándote, y léelo y gózate en él
y aprécialo, saboréalo, escríbelo, ponlo en tu espejo para que cuando te levantes por la mañana y vayas a cepillarte los dientes, es lo primero que ves. Y antes de acostarte a dormir, que vayas a cepillarte los dientes, es lo último que ves. Ese versículo que Dios te habló. Y yo te garantizo que tarde o temprano se va a caer el papelito. Tú te lo vas a memorizar, pero se te va a olvidar. O sea, no siempre lo estar diciendo en tu mente. Pero cuando llegue el momento de los momentos, el Espíritu Santo, en inglés se llama quickening, el recordatorio, aquel versículo que yo me aprendí: Jehová, tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El Espíritu Santo te lo recuerda. Cuando llega la crisis, el Espíritu Santo te recuerda: no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y tu fe aumenta. Y tienes el escudo de la fe y tienes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y puedes luchar y vencer tus propias batallas. Porque el Espíritu Santo no va a vencer por ti. Él te va a enseñar, te va a equipar y te va a dar las armas de nuestra milicia para que tú ganes tus propias batallas. La fe, la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Las 10 vírgenes. Tú conoces la parábola. 5 sensatas, 5 insensatas. 5 se quedaron sin aceite, 5 tenían aceite. Y eso es lo que yo estoy haciendo hoy contigo. Dándote aceite. Dale aceite al Espíritu Santo para que prenda tu lámpara. El aceite en esta predicación, en esta enseñanza, es la palabra de Dios. Si tú te llenas de la palabra de Dios en el momento oportuno, el Espíritu Santo te la recuerda. Y te recuerda lo que Dios te dijo. Te recuerda la promesa. Te recuerda que Él te dijo que mira, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué, Señor? Porque yo voy contigo donde quiera que tú vayas. Dale al Espíritu Santo el aceite para prender tu lámpara. Lee la Biblia. Léela. Sí, léela. Lee las historias del Viejo Testamento. Lee las cartas de Pablo. Lee el Evangelio. Lee el Sermón del Monte. Bellas joyas literarias en la Biblia. Tú las lees. Y aunque quizás al momento ni las entiendas, cuando llegue el momento, el recordatorio, el Espíritu Santo te hará recordar lo que el Maestro te dijo en aquel momento, cuando tú estabas orando y leíste un pasaje. Ese es tu aceite, esa es tu espada, esa es tu victoria. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Bien, amado, espero que esta disertación te haya bendecido, porque esas fueron mis intenciones. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Chao.